Bienvenidos a una edición más de este programa que intenta llevarles a ustedes todos los detalles. Intenta, digo, en el sentido de que muchos de los crímenes tienen cabos sueltos que en la investigación propiamente nunca llega a aglutinar todos los detalles. Pero en esa búsqueda de la verdad muchas veces, o de plasmar todos los ángulos de una investigación, es que estamos en escena del crimen ya a mediados del año pasado y vamos a continuar en esta temporada 2018. Y de este reconto que hicimos desde el año pasado hasta la fecha, sin dudas que el feminicidio, como se establece en ley, la muerte por el simple hecho de ser mujer o por esa prevalencia física que hay del hombre hacia la mujer, es el que mayor cantidad de casos llevó a plasmar en esta pantalla que usted elige, que es la de Unicanal. Y hoy nos toca hablar del asesinato de Sabrina Brauer, de 40 años, esta empresaria nacida en los Estados Unidos y también ejerciendo la profesión de abogada, es que se desempeñaba en nuestro ámbito local, en nuestro país. Su marido, un exitoso también empresario de renombre, el apellido renombre, de mucho renombre, Gerardo Stadecker, que en múltiples ocasiones, ya una vez que esto saltó a la luz, comenzaron a notarse hilos de violencia, digamos, en torno suyo y también en él, y que al parecer ella era víctima, decidió perdonar, continuar y al final está a la luz. En una negativa sistemática que hace él como sospechoso siempre, porque no somos quienes para juzgar, pero siempre que le toca hablar a los medios, él niega rotundamente haber asesinado a su esposa, cuando que la investigación ahora en una etapa incipiente, esto ni siquiera llegó al punto de la acusación fiscal, pero sí con muchos elementos para contar parte de esta historia, lo ponen a él como el único sospechoso, por múltiples detalles que vamos a ir recorriendo esta noche. Y para ir inmediatamente a quienes son los principales en esta historia de muerte, de perdón, de intentar continuar muchas veces por los hijos, nos pone a Sabrina y a Gerardo como principales puntales de esta historia. Estos son las víctimas, la víctima en este caso, y el único sospechoso. Perfiles. Víctima. Nombre: Sabrina Brauer. Edad: 40 años. Lugar de nacimiento: Michigan, Estados Unidos. Profesión: abogada. Domicilio: Barrio Mburucuyá, Asunción. Fue asesinada en su vivienda como consecuencia de los fuertes golpes que recibió. Según la investigación, el supuesto autor es su marido. Victimario. Nombre: Gerardo Stadecker Prom. Edad: 45 años. Lugar de nacimiento: Asunción, Paraguay. Profesión: empresario. Domicilio: Barrio Mburucuyá, Asunción. Es sospechoso de haberle quitado la vida a Sabrina. La fiscalía lo imputó por feminicidio. En este círculo de violencia que al parecer ella estaba en medio, surge la interrogativa si hay más personas que son apuntadas dentro de este proceso investigativo. Y les tengo que decir que en las múltiples veces que hemos ido a buscar, ya sea con la familia como también con los investigadores, el qué pasó, nos ponen como único sospechoso de este crimen a Gerardo Stadecker, aunque él en innumerables veces bien, sostuvo que en realidad esto se trató de un suicidio, que ella se quitó la vida, que no puede explicar cómo ella se mató, pero tampoco podemos explicar desde ningún punto de vista cómo es que la habitación donde había ocurrido todo, que es la escena del crimen, no estaba violentada la puerta, la cerradura, no había rasgos de defensa o en ella, de haber opuesto resistencia, más que ese golpe certero en el pecho, que al parecer fue el detonante de su vida, el que dijo hasta acá. Y tampoco hay otros signos que vaya a graficar un ingreso violento al domicilio de la familia. Entonces, ¿a qué nos lleva a ese punto? Y es importante entender esto. Cuando no hay rastros de violencia en el entorno, en la casa o en la escena del crimen, directamente a uno le lleva a sospechar de que el asesino está ahí, dentro de la casa. Y surgen las preguntas: ¿tenía una llave? ¿Tenía manera de ingresar sin violentar la escena?
Y nada de esto se aplica a esta historia porque había una doméstica que trabajaba para la casa que también atestigua que en esa mañana del 17 de diciembre se encontraba la pareja y uno de los hijos, el hijo pequeño, en la habitación, y que al parecer es el inocente testigo de toda esta historia, porque la pelea se dio ahí, en la habitación matrimonial. Esto es el qué pasó aquel 17 de diciembre, donde tristemente mataron de un golpe a esta mujer. ¿Qué pasó? Los familiares de Sabrina destacan que una semana antes de la muerte de la joven madre, ella y su pareja ya habían tenido una discusión bastante fuerte. Las marcas de dicho episodio quedaron en la mujer y los investigadores también destacaron eso. La semana pasada ella tuvo, antes que se muera, ¿verdad? Tuvo un episodio ya que le golpeó muy mal este muchacho, ¿verdad? Esto no es de este año. Hace una semana te estoy hablando, sí. Yo no digo que los golpes, este episodio violento de él no viene de este año. No. Él era, no sé cómo te puedo decir, aparentaba ser otra persona, pero evidentemente no era. Y esto es algo, Oscar, muy que hay que tener en cuenta. Esto es una cuestión premeditada. Esto no fue un accidente que yo te pego y bueno, ya está. Sin querer te pegué y bueno. Este señor lo pensó claramente. Le rompió acá el tendón y no solamente contento con eso, para asegurar matarle, le estranguló. El último hecho de violencia del que fue víctima, Sabrina sí les comentó a sus familiares. Estuvo unos días fuera de la casa, pero luego regresó para compartir con su marido sin saber que encontraría la muerte por no quererse someter a su esposo. El último episodio sí que había ocurrido hace una semana porque fue una golpiza fuerte. Estamos arrimando ahora todas las documentaciones y bueno, por unos días estuvo con mi hermana y después volvió a él y ahí ya planeó del todo. A esta la voy a agarrar. ¿Quiso vengar? Evidentemente. Y premeditado. Esto no es un asunto, como te digo, fue un accidente. O sea, yo te estrangulo a vos y no es un accidente. Yo te estoy queriendo matar. Le quería someter a sus caprichos. Entonces, esas son todas las cosas, Oscar, que te pido un poco ahora de reserva ya, porque ya está en la etapa investigativa y estamos arrimando todas las cosas que... Esa cultura machista, al final de cuentas. Totalmente. De dominio absoluto, acaso yo el que mando y vos callate y ese tipo de cosas, ¿entendés? Y cállese y joder y te pego. Así era. O sea, era una cosa hasta que decidió sacarle la vida. Decidió esto. Esto no fue, como te reitero, no fue un accidente. Este le mató dolosamente y premeditadamente. Y sin ninguna causa de justificación. Ninguna, en absoluto. Según las investigaciones, el día del hecho, Sabrina Brewer y Gerardo Stadecker tuvieron una discusión bastante fuerte, que de nuevo llevó a los golpes y esta vez fue fatal el desenlace. El golpe letal le habría dado su marido con el puño sobre el pecho. Incluso una vez fallecida, también la estranguló y le dejó en la cama para luego presumir una muerte natural. La Fiscalía, en base a los elementos analizados hasta el momento, sostiene que Sabrina era víctima de violencia desde hace tiempo. No hay duda de que ella se encontraba en un círculo de violencia. El círculo de violencia implica diferentes etapas. Esas etapas consisten en agresiones, luego un periodo de luna de miel, de paz, que engaña lógicamente a la pareja y hace que la pareja tal vez no quiera reconocer la violencia de la cual es víctima. Entonces se sigue sometiendo y, como mencionamos, nosotros hemos encontrado signos en el cuerpo de violencia anterior al hecho,
ya de entre 7 a 10 días inclusive, y signos considerables. No estamos hablando de un signo nada más, de un hematoma nada más, sino estamos hablando de signos considerables que hacen efectivamente ni siquiera presumir, sino que concluir de que ella venía siendo en forma constante violentada. Bueno, siempre decimos que en toda investigación el cuerpo habla, envía un mensaje. La escena también es así. El cuerpo de Sabrina presentaba golpes no solo recientes, sino que también de larga data. Es decir, ella era sometida a hechos de violencia sistemáticos, al parecer por la misma persona. Dentro siempre todo, claro, del campo de la sospecha. Pero como hablamos de su marido, como el que la sometía por relato de sus familiares, entonces nos hacemos eco de eso. Ese golpe certero que había terminado con la vida de Sabrina, uno no puede congeniar qué tanta fuerza puede imprimir contra la persona que ama. Un golpe de puño en el tórax que logra dañar una de las arterias que bombea sangre al cerebro y a distintas partes del cuerpo. Al dañar ese es que finalmente se da muerte. Esto lo estoy explicando rápidamente, sin entrar en el engorroso trámite médico de describirlo de esa manera. Ese golpe fulminante es donde se dijo basta de la peor manera. Cuando todo uno, espera de que se dé en otras circunstancias, que sea la víctima el que corte esa relación de violencia. Pero hay que entender el escenario y todavía todo muy confuso está, porque tenemos a un sospechoso que sigue negando rotundamente que haya peleado con su pareja, discutido con su pareja, y una escena de un crimen que habla por sí sola. El cuerpo también lo hizo. Y justamente en este material de heridas que hablan, el forense Pablo Lemir explica detalladamente qué es lo que encontraron en ese análisis forense que hicieron con el cuerpo de la abogada Sabrina Brewer. Heridas que hablan. Los análisis forenses determinaron que Sabrina Brewer tenía 2 lesiones muy fuertes provocadas por su victimario. Un golpe en el pecho que le afectó el corazón y una fractura del hueso en la base del cuello del lado derecho. El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, explicó los detalles. Y se constató en el cuerpo de esta señora lesiones contusas, golpes, tanto en ambos miembros superiores y en ambos miembros inferiores, que tenían una data aproximada de casi 8 días más o menos antes de la muerte. Finalmente las lesiones del día, del momento de la muerte, del memento mori le decimos en latín, ¿verdad? Del momento mismo de la muerte, las cuales haciendo la interpretación de esas lesiones, que es la característica de la medicina legal. O sea, en eso nos diferenciamos del médico asistencial, que interpretamos qué es lo que dice la lesión. Corresponderían a un agarre del brazo izquierdo y un golpe de puño ejecutado directamente en la zona media del pecho. Se pueden ver los rastros de los nudillos prácticamente de lo que sería el puño izquierdo. Y eso guarda relación con una lesión interna que posteriormente encontramos que al abrir el cuerpo, donde se ve que la bolsa que recubre el corazón, el pericardio, estaba con alto contenido de sangre, eso se llama hemopericardio. Y buscando el foco de ese sangrado vemos también que hay una infiltración, es decir, como un hematoma en la zona de los grandes vasos del lado derecho del corazón y una lesión desgarrante en la aurícula derecha del corazón. Encontramos en el cartílago tiroides, que vendría a ser la nuez de Adán de los varones, en la parte posterior encontramos una equimosis de ese cartílago y una fractura del hueso hioides, que es un hueso como si fuese una herradura que está en la parte superior del cuello base de la boca, por así decirlo, en la zona del lado derecho, que perfectamente podría corresponder a un agarre dado por la mano derecha. Entonces, en este caso tenemos dos
causas concomitantes que están prácticamente minuto a minuto una tras de otra, que todavía eso nos falta determinar cuál fue la primera y cuál fue la segunda, pero ambas son perfectamente capaces de causar la muerte. Bueno, fíjense lo detallado y puntual que es Lemire en este caso, porque habla de dos heridas principales. Uno que es un agarre en el cuello y esa presión que hace, siempre quedan vasos que se van rompiendo por esa presión que uno hace, ¿verdad? Con la fuerza propia de un hombre, que como decimos en este caso, hay una supremacía física sobre una mujer, ¿verdad? Tiene que ser un caso muy particular para que sea lo contrario o igual. En este caso estamos hablando de lo convencional, por decirlo así. Lo otro es un golpe que se da en el tórax, un golpe de puño seco que al parecer deja los nudillos en el pecho marcados como canales. Eso también es un signo de que al golpear deja algunos vasos rotos y ese hundimiento propiamente queda con la sangre estacionada en ese lugar, lo que posteriormente se convierte en el livor mortis, que es el color propiamente de sangre que queda ahí, producto del paso del tiempo, cuando la sangre ya no corre por el cuerpo. Esto explicando rápidamente y que me perdonen los especialistas si estoy errando en algún punto. Quiero mostrarles dos fotografías que son muy claras y contundentes para entender que no estamos hablando de golpes que uno puede autoinfligirse, sino que tiene que haber un factor externo que lo lleve a eso. Y son estas fotografías que corresponden al archivo forense de Sabrina Brauer. Están viendo golpes que se dieron dentro de esa serie de violencia que imprimía Gerardo Stadecker, al parecer, según las sospechas siempre, a la mujer. Estamos viendo golpes en el brazo, hematomas de gran porte, que hablan de una contundencia de fuerza impresa sobre la mujer, y otro tipo de hematomas que también se determinaron en esta investigación, como este, en el codo, que también habla de violencia extrema hacia ella. Estas son fotos de archivo que la familia presentó al Ministerio Público para decirle: señores investigadores, no es la primera vez que Sabrina era sometida a violencia por parte de su pareja. Estas son fotografías que ella nos envió a nosotros en su momento, ella, familia, a los familiares, para que quede registrado cómo era sometida a vejámenes de violencia. Y demasiadas cosas en torno a esto llevan a suponer que el sospechoso con mayor fuerza dentro de esta hipótesis de una muerte pasional, o como no gustan que digan aquellas que también se encargan de llevar esta lucha, es una muerte con la carátula y el rótulo de feminicidio, tal cual. Y lo es así. Estamos hablando también que la investigación hasta ahora, les decía, no llega si bien a una fase concluyente o de acusación, tiene mucho todavía que ir cortando, tiene puntos todavía que esclarecer. Estos son algunos detalles de la investigación que hasta ahora tiene la policía y el Ministerio Público. La investigación. Las pesquisas sobre la muerte de Sabrina están a cargo del agente fiscal Jean-Paul López, quien mencionó que para el Ministerio Público la causa del fallecimiento de la mujer no fue natural, sino que fue provocada por una persona. Es allí donde nace la sospecha sobre la responsabilidad del marido, Gerardo Stadecker. Nosotros tenemos indubitablemente la certeza de que la víctima no murió por una causa natural. Eso ya descartamos. Murió por una fuerza externa, el cual fue de una persona. A ello sumamos que efectivamente la circunstancia en la cual se dio esto pone toda la lupa sobre el marido, Gerardo, como sospechoso, en calidad sospechoso, puesto que de la casa no había salido nadie y no había entrado nadie. La alarma no se disparó. Durante esa noche solamente estaban ellos y la niñera y el hijo pequeño. El agente explicó que la escena del crimen deja en calidad de sospechoso al marido, quien hoy está privado de libertad y procesado por el hecho punible de feminicidio. La escena, la escena del crimen, lo que nos cuenta es que efectivamente existen ciertos
elementos de convicción que se sostienen por sí solos en cuanto a la participación en grado de sospechoso de esta persona. Indudablemente, la habitación fue la escena del crimen, no otro lugar de la vivienda, y el fiscal explica por qué dicha certeza. En la casa, en la habitación, no hay signos de violencia que hablen que alguien más ingresó hasta la habitación. No tenemos ese dato, la escena no arroja ese dato. Sí hay signos de desorden, de arrastre, pero el involucramiento de una persona a más de la que hoy día sabemos, no. ¿La escena del crimen es la habitación o creen ustedes que fue otro lugar de la casa? La habitación. Si fuese otro lugar de la casa ya tendría, arrojaría otros datos, otros signos, pero fue la habitación. El arma homicida no es ningún objeto metálico. Acá la cuestión está una fuerza impregnada por un humano. Así es. Además de que se descarta que dentro de la habitación matrimonial haya estado otra persona, también la Fiscalía tiene en cuenta los rastros que dejó la agresión letal que sufrió Sabrina. Todo esto conlleva a calificar el caso como un hecho punible de feminicidio. Y tenemos los signos y los indicios nos hablan. ¿De qué manera? Tenemos signos de agarre fuerte, de presión de los dedos de la mano de una tercera persona, lógicamente. Efectivamente tiene que ser un hombre para que deje impregnado de esa manera. Además de ello tenemos el primer golpe que se había recibido, el cual efectivamente tiene que ser de alguien que tenga una gran envergadura como para poder, una fuerza física considerable como para que pueda impregnar inclusive los nudillos en el pecho y además de eso provocar lo que hoy día sabemos, la ruptura del ventrículo. Entonces uno va infiriendo, va colectando los indicios y los medios probatorios que tenemos a la vista y efectivamente de esa manera tenemos lo que hoy hemos concluido por el momento en una imputación con pedido de prisión preventiva por el tipo penal atribuido. Los investigadores además analizaron el extracto de llamadas que brindarían una hipótesis del horario en que ocurrió el asesinato. Tenemos llamadas realizadas en diferentes horarios, eso estamos constatando, llamadas realizadas a gente conocida, a médicos y a familiares. Y hay un lapso importante, una diferencia importante de horario entre el primer grupo de llamada y el segundo grupo de llamadas. Entonces, hay un grupo, hay un horario considerable, como mencioné, que prácticamente son de 2 horas, lo cual hace inducir que en el primer grupo de llamadas, cercano al primer grupo de llamadas, ocurrió el hecho. ¿Por qué se demora 2 horas en llamar a los paramédicos? Eso vamos a investigar. ¿Qué horas habría sido? ¿Qué horas habrían sido? A los paramédicos se les llama cerca de las 9 y el primer grupo de llamada arranca a las 7. ¿De la mañana? De la mañana. Grupo de llamadas insistentes, constantes. Eso es parte del sospechoso. Exactamente. Bueno, para Jean Paul López está claro de que en el lugar no hubo otra persona que no sea lo que atestigua la doméstica, es decir, el marido, la pareja, el matrimonio. También es claro en cuanto al arma asesina, por decirlo así, no es un objeto contundente, no es un arma de fuego, no es una soga u otro tipo de elemento que haya dejado esas marcas o las heridas propiamente que, según Lemire, determinan en qué momento fallece ella o qué es lo que le causa la muerte, sino que estamos hablando de una fuerza humana, una fuerza descomunal humana en relación a la proporción de la que recibe los golpes, que en este caso es Sabrina Brauer. También es importante para él el punto de los antecedentes que se tiene en torno a esa pareja. Y averiguando por ahí,
había hablado en algún momento con la familia, y no voy a decir quién, pero me decía, el problema con él era el típico, lo voy a decir así ya criollamente, el macho paraguayo que intenta poner su ley encima de la mujer, es decir, imponerse físicamente para que ésta cumpla sus deseos o cumpla lo que él quiere. Es decir, él se negaba al parecer, y esto según los comentarios, a compartir opinión, sino que quería que se haga su voluntad. Y ahí eso generaban los roces de pareja. Son intimidades que muchas veces uno no quiere contar, pero ensamblan en cuanto al contexto mismo de lo que pudiera llevar a estas agresiones. Aunque nunca esto quiere justificar de pleno el crimen, pero no es con ese espíritu que uno lo menciona, sino que con la intención de armar una historia muy traumática para esta mujer y para que en algún momento se entienda que son pequeños signos de alerta, desde la violencia verbal hasta la física y otro tipo de amenazas que sufren no solo mujeres, sino que también hombres. Vamos a hacer un corte y después volvemos con mucho más. Hay demasiadas aristas todavía sobre este caso que analizar esta noche en Escena del Crimen. Nadie está obligado a declarar en su contra. Muchas veces dicen abogados, también el Ministerio Público, un juez a la hora de consultarles, ¿qué dijo? Negó que haya sido responsable de ese delito, de ese crimen. Claro, tal cual es así. Pero hay tantas cosas en el elemento de una investigación que te dicen tal cual como reflejo de un espejo que la cosa apunta a un asesinato, ¿verdad? No solo lo dijo John Paul López, el fiscal que lo investigó, también lo dice la policía, también dice el cuerpo de Sabrina. El cuerpo de ella habló y dijo, me mataron de un golpe y un estrangulamiento. Y esos dos hechos son casi imposibles de autoinfligirse. O como es una persona que desea autoeliminarse y se arrastra finalmente para morir en una cama. ¿Y cómo es que se tapa después? Son cosas que no caben un poco en la lógica humana, ¿verdad? Stadecker negó en todo momento, desde que fue detenido por las presiones que había, y ya eran mediáticas, porque pareciera que todos estaban durmiendo en el letargo de que no, Sabrina se mató. Lo detuvieron y desde que lo agarraron comenzó a negar, hasta hoy día. Él dice que no mató a su mujer. Y después ya comenzaron a seguir cuestiones que tienen que ver con adicciones y un montón de, al parecer, excusas, según lo que se puede entender, en la periferia de todo esto, porque siempre vemos nosotros de la vereda de enfrente. Es difícil ver en la vereda de los investigados sin formar parte, muchas veces por la indignación, pero convengamos que la investigación, y esto soy enfático, apunta a eso. La investigación dice esto. Y es lo que estamos nosotros haciéndonos eco. Esto decía Stadecker. En dos de las ocasiones que habló, decía lo mismo. Yo no fui. El sospechoso. Gerardo Stadecker, sospechoso de ser el autor del asesinato de su esposa Sabrina Brewer, negó haber tenido responsabilidad en el crimen y en varias oportunidades dio hipótesis de lo que pudo haber causado la muerte a su mujer. ¿Qué puedo decir? No sé. Se le encontró a tu esposa el domingo. Yo la encontré desvanecida. Lo primero que hice fue llamar a una ambulancia. Lo llamé a mi cuñado, le llamé a una ambulancia. ¿Vos no cometiste el feminicidio? Yo no Tenía cometí. golpes. Tenía golpe. Que vos le pegaste. Bueno, ahora vamos a aclarar eso y vamos a ver qué es realmente lo que pasó. El detenido mencionó que una semana antes de la muerte de Sabrina, habían mantenido una pelea. Respecto a los hematomas que presentaba la mujer, aseguró que él no le agredió físicamente, pero se defendió de los golpes. Nosotros tuvimos una pelea la semana pasada. ¿Le pegaste ya cuando eso? Por eso tenían los No le golpes. puse ni una mano encima, todo lo contrario. Ella era una... separados
Nosotros no estamos separados, tenemos un hijo de 3 años, es lo que más me preocupa en este momento, así que le pido por favor un poco de privacidad. La autopsia dice que ella ya tenía varios golpes también. ¿Qué se puede decir al respecto? No se puede pasar. ¿Qué puede decir sobre eso, Gerardo? Ella presentaba unos golpes de una pelea la semana pasada, pero yo no le toqué ni un dedo, más que nada. ¿Y entonces quién le pegó? ¿Quién le pegó? Atajaba los golpes, tampoco me voy a quedar con las manos abiertas. Al agarrar las manos, bueno, pero si pueden ver, eran en las manos. No tiene en la cara, no tiene ningún otro lado del cuerpo. Stadecker incluso llegó a dar otras versiones en la declaración ante la fiscalía. Mencionó que su esposa tenía problemas con las drogas y que podría tratarse también de una sobredosis letal. Muy irónico con un caso así de escabroso, pero nunca vi una droga sintética que cause esos golpes. Bueno, él decía en cierta parte de la entrevista, atajaba todos los golpes. Bueno, hay que ver también desde qué punto de vista, ¿verdad? Al menos denota que evidentemente, y esto casi es a confesión de parte, hubo grescas, hubo peleas entre ellos. Y recuerden ustedes sus primeras declaraciones a los medios donde decía que ella supuestamente se quitó la vida y que nunca hubo golpes de por medio. Recién cuando sale la autopsia y revela golpes de larga data o golpes anteriores, es ahí como que asume una contraofensiva y habla ya de golpes que él atajaba. Habla de una batalla entre la pareja, ¿verdad? Y no queremos juzgar, simplemente dejar bien en claro algunas declaraciones que nos parece muy llamativas de una persona bajo sospecha de homicidio. Lo importante aquí es que el Ministerio Público continúa con elementos muy contundentes sobre esta investigación y todavía los plazos procesales corren, y recordando que no es un caso cerrado judicialmente, policialmente tal vez, pero judicialmente no. La familia de Sabrina la recuerda con mucho orgullo por ser una mujer muy independiente que sobresalió en los Estados Unidos y también en nuestro país ya como abogada, una persona independiente, una persona capaz, inteligente y se destacaba siempre. Recuerdos de una familia que no serán borrados, por supuesto, pero sí, cada vez que lo hagan van a estar enjuagados por lágrimas. Esto decía la familia. ¿Cómo recuerda a Sabrina? Con mucha emoción, el hermano recuerda cómo era Sabrina Brewer, una mujer alegre y con muchas anécdotas bellísimas que quedan en el recuerdo. Vos sabés que me emociona, ¿verdad? Porque yo le llevaba, nosotros vivimos mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Yo le llevaba al colegio, siempre me pedía que le busque, porque siempre tenía miedo, estaba en el colegio, qué sé yo, ¿viste? Cuando son chiquititos pues tienen... Yo estaba ahí, salía a las 3:30, yo a las 3:15 ya le estaba esperando ahí, se quedaba feliz, después le llevaba a comer algo a McDonald's, qué sé yo, no sea. Su juventud fue una juventud hermosa, mis padres, excelentes padres, nos crió a todos, mira, de la mejor manera posible, nos dio una infancia feliz. Desde adolescente fue una mujer muy dedicada y destacada en los estudios, muy inteligente, audaz, logró sobresalir rápido, convirtiéndose en la admiración de sus familiares. Y Sabrina después, ¿verdad? Se dedicó a estudiar, se recibió de abogada rápidamente, era brillante, fue primera alumna en el americano, fue una de las primeras alumnas en la Facultad de Derecho, una chica extremadamente amiguera, tenía amigas y amigos por todos lados. Y mira, no sé qué te puedo decir. Y puede decir uno de los hermanos de Sabrina, que esperan que el tipo penal de feminicidio llegue hasta la pena de muerte. Una dura reflexión sobre lo que le pudiera esperar a una persona procesada por esto. La familia también en reiteradas ocasiones fue y hizo su descargo en el Ministerio Público como testigos de lo que había pasado. Ellos en innumerables veces hablaron con ella, le alentaron a que haga denuncias sobre violencia, pero volvía esa supuesta
promesa de arreglar todo, de recomponer el matrimonio, y finalmente se llegó a esto. Inclusive tengan en cuenta que antes de la muerte de Sabrina, hacía solo 3 semanas más o menos, que ellos se reconciliaron de los golpes anteriores que el emir pudo notar y que les mostrábamos fotografías de ellos hace minutos nada más. Esos golpes que les mostramos en fotografías fue lo que llevó a una separación momentánea. Después él se disculpó, le pidió perdón, ella le decidió dar otra oportunidad y terminó de la peor forma. Por eso es que la familia es tan contundente en este punto y pide el castigo máximo para este hombre de comprobarse que es el homicida. Pedido de la familia. Los familiares de Sabrina solicitan el máximo castigo para Gerardo Stadecker. Desde el dolor hablan de los conceptos que tenían sobre la víctima. Le sacó la vida a mi hermanita que yo le cuidaba cuando era chiquitita. Y realmente, Oscar, estamos mal estamos y queremos castigos y castigo ejemplar, que esto no quede así nomás, una pena así, porque tal cosa no, la pena máxima, medida de seguridad y que este señor no tenga la oportunidad de salir nunca a la cárcel si es posible. Eso es lo que queremos. Esperan que este caso no sea un caso más, que sea un hecho que lleve a una ejemplar condena para Stadecker y para todos los que someten a los círculos de violencia a sus parejas, ya sean concubinas o esposas. Y que esto sea también el inicio para que se realicen castigos ejemplares para todas las mujeres que caen en la trampa de estos criminales. Porque no hay derecho que una mujer sea asesinada, mucho menos por su marido, mucho menos por el papá de sus hijos. Es realmente lamentable y estamos todos tristes. Mira, me emociona mucho hablar mucho del tema, ¿verdad? Lo único que queremos es justicia y que la justicia sea dura con este señor. No solamente con este señor, con todas las personas que hacen femicidios, que cometen femicidios, porque no hay derecho. Sacarle la vida a una mujer. El hermano de Sabrina habla de la necesidad de una pena de muerte para los hombres que cometen feminicidio, para que de esta manera se pueda poner freno a los hechos que van en aumento semana a semana, según las estadísticas. Que los femicidios, hoy salió por los diarios, cada vez va en más aumento. Y es una cosa terrible y hay que poner un freno y dar castigos ejemplares. Ejemplares. Yo te hablo de la pena máxima, medida de seguridad y que este señor no tenga la oportunidad de salir de la cárcel. Lastimosamente en este país no hay la pena de muerte todavía. Algún día ojalá que haya, porque realmente este señor se merece la pena de muerte por haber cometido lo que cometió, sin excusas y sin justificación. Muy enfático el hermano de Sabrina sobre ese punto y sobre su explicación sobre las medidas que podrían caber como un freno a estas muertes sistemáticas de mujeres. A la vuelta del corte ya vamos a tener a una invitada especialista sobre este punto en derechos humanos y que también entiende de este sistemático, voy a usar otra vez la palabra, esta sistemática ola de crímenes a mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué últimamente tienen esa fuerza? ¿Será porque el impulso es mayor o tiene que ver con que realmente la ola de crímenes aumentó por algún factor que no estemos, un factor exógeno que no estemos identificando? Pero eso a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Compartimos este momento con la fiscal Liliana Sayas, ella es especialista en derechos humanos. Fiscal, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Igualmente, doctora, el placer también es mío. ¿Cómo entendemos el feminicidio? Usted habla y mucho y bastante y con mucha fortaleza de esto.
pero no sé si me causa a mí esta impresión, pero últimamente estamos teniendo muchos casos de este tipo y pareciera que desde el 2010 tal vez, o menos inclusive, es como que estamos teniendo cifras que van en aumento y a medida que vamos hablando desde los medios de comunicación de que la mujer tiene que hacer la denuncia, la familia tiene que dar ese apoyo espiritual, ese apoyo moral, la justicia tiene que hacer también lo suyo, pareciera que no hay un freno, pareciera que no hay un límite que pueda poner un stop a esta situación. Bueno, feminicidio hubo siempre, solamente que para nuestra normativa penal estaba en el artículo 105, que establece la conducta penalmente relevante del homicidio, y estaba como un agravante, ¿verdad?, cuando se realizara, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad?, contra el cónyuge, o sea, la víctima sea el cónyuge. ¿Por qué se vio la necesidad de un tipo penal específico de feminicidio? ¿Por qué se empezó a hablar de feminicidio como la muerte violenta de mujeres en manos de sus parejas o exparejas o en condiciones, ¿verdad?, que tengan que ver en razón de ser mujer? ¿Qué es lo que molesta cuando hablamos? ¿Quién le va a matar a una mujer por ser mujer? Bueno, claro, existe, eso existe, y por eso hoy hablamos de un tipo penal de feminicidio, por esas mismas cifras que vos estás mencionando, porque no es el homicidio cometido por el motochorro en virtud de un asalto, que eso sí podría ser robo agravado con resultado de muerte. En fin, este sí tiene elementos que nosotros definimos, ¿verdad?, necesarios, que hacen al tipo penal. Nosotros desde el año pasado cumplimos un año en diciembre, ¿verdad?, de que empezó a entrar en vigencia el artículo 50 de esta ley 5.777, que si bien la ley completa entró a regir ahora, a fines de diciembre del 2017, a fines del 2016 empezó a regir el tipo penal de feminicidio y establece justamente que es lo único penal que tiene esa ley, porque esa es una ley integral de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Y lo único penal que tiene es el artículo 50, que prevé el feminicidio como aquel que matara a una mujer por su condición de tal y bajo ciertas circunstancias, que si me permitiste voy a ir individualizando. O sea, lo que quiero saber es, para no restarle mucho tiempo al meollo de la cuestión, con esta ley la pena pudiera extenderse a una cantidad considerable para generar esa reacción de, no sé si decir temor, pero de que el asesino se retraiga en su intención tal vez de someter a su víctima. Porque generalmente decimos que al paraguayo cuando le tocas el bolsillo es como que comete menos infracciones. No sé si estoy dando un ejemplo correcto, pero con este tipo penal, si lo sube, da la expectativa alta como para frenar el índice de homicidio, o tenemos realmente a asesinos que, como dicen muchos, es una patología, es una distorsión en la personalidad que no se frena simplemente con penas altas, penas gravosas? Bueno, lo que vos me planteas es una cuestión de política criminal. A ver si establecer tipos penales trae como consecuencia la disminución de delitos o crímenes. Yo eso no te puedo responder. ¿Por qué? Porque el año pasado, habiendo un tipo penal de feminicidio, cerramos con 49 mujeres víctimas, o sea, muertas en manos de su pareja o exparejas. Pero sí te puedo decir que lo que hicimos es visibilizar, ¿verdad? Porque lejos de ser una situación que tiene que ver con un trastorno o, como vos decís, una patología, no, esto es una cuestión cultural que tiene que ver con la asimetría que hay en cuanto al principio de igualdad entre hombre a mujer. Tiene que ver con conductas aprendidas culturalmente relacionadas a lo que conocemos vulgarmente como el machismo. O sea, yo prevalezco por ser hombre y por encima tuyo hay que soy una mujer. Autorización tácita, ¿verdad?, de ejercer la violencia contra las mujeres. Eso está consentido, está tolerado. Por eso es que empezamos analizando denuncias de violencia intrafamiliar como un tipo penal ya con la modificación del Código Penal de Teodosio. O sea, en el 98 se introduce como un tipo penal la violencia intrafamiliar. Quiere decir que le preocupa al Estado esa conducta, no es menor, y que en concordancia con el artículo 60, que establece que el Estado va a arbitrar políticas que tengan que ver con la prevención y la erradicación de la violencia en el ámbito familiar, cumple esa normativa penal. Pero acá lo importante es señalar, cuando ingresa al sistema penal, es porque algo está fallando dentro de lo que es todo el sistema y todas las instituciones comprometidas. Y en primer lugar, educación.
¿verdad? Estamos violando esos principios de igualdad entre hombres y las mujeres, estamos tolerando o minimizando la violencia contra las mujeres que llega a su punto más alto como un crimen cuando el hombre dispone de la vida de su pareja o expareja. Cree que tiene ese derecho a decidir como si fuera una cuestión de propiedad, una cuestión de pertenencia. Entonces, él puede decidir libremente, vive o muere. Esa es una cuestión cultural, no es patológica, no es una que responde a algún tipo de trastorno. Claro, lo primero que decimos comúnmente está loco, pero no necesariamente. La violencia está tolerada. Una última, porque me voy a poner de ejemplo. Sí. Yo también vengo de una familia donde imperó por mucho tiempo la cultura machista. Pero no tengo esa conducta de ir a matar a mi pareja por imponer yo mi voz siempre, ¿verdad? ¿Dónde entonces radica la diferencia con aquellos que llegaron a matar a sus parejas, doctora? Bueno, y en que la violencia, justamente, la educación, llega un momento, ¿verdad?, de que seguramente a vos algo te detiene para llegar a un punto extremo de violencia contra tu pareja o expareja o contra cualquier mujer, ¿verdad? Porque este tipo penal tiene 6 incisos. Los 3 primeros tienen que ver en el ámbito de una relación presente o pasada. Y los otros tienen que ver más bien con una situación donde la mujer rechaza tener cualquier tipo de relación con el hombre o está en subordinación con él y o es víctima de algún tipo de ciclo de violencia. Y es donde el hombre se niega. Entonces, claro, y eso es lo que pasa. Cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de golpes, hablamos de una violencia que nos deja cicatrices visibles como es la violencia psicológica. Claro. Hablamos de una violencia física, hablamos de una violencia económica. Hoy en día hablamos de violencia obstétrica. Y finalmente el punto más alto es la muerte de la mujer. Ahora, ¿qué lleva al hombre a decidir? Y es la autorización, la impunidad. El que hasta ahora todavía se debata de por qué tiene que haber un tipo penal si ya está en el Código Penal el que matara a su cónyuge. Entonces, esa resistencia que hay a darse cuenta de esta problemática que para Naciones Unidas es una pandemia, la muerte de mujeres en manos de sus parejas, justamente es lo que hace y lo que visibiliza que estamos realmente en una sociedad que tolera la violencia, que minimiza la violencia y donde el vecino todavía dice esas son cuestiones de pareja, no te metas. El día que la sociedad, ¿verdad?, se meta, se comprometa, avise, ¿verdad? Y hablamos de sociedad, no solamente del vecino, hablamos de la propia familia. Tienen que saber, ¿verdad?, cuando alguien en el ámbito familiar está siendo víctima de violencia. Entonces, cualquiera puede avisar ese hecho, familiares, amigos, vecinos. Y ese es el compromiso de la sociedad para erradicar este mal que tiene que ver y que está cobrando la vida de muchas mujeres en este país y la espera justamente la justicia. Tiene sus tiempos el proceso penal, pero el Ministerio Público está abocado con compromisos que tienen que ver tanto en el ámbito intersectorial como interno, con protocolos de investigación y protocolos de actuación para erradicar y para actuar efectivamente y eficazmente en materia de investigación de estos hechos. Bien, muchas gracias, doctora Liliana Sayas, por la compañía esta noche. Seguramente la vamos a tener oportunamente en otros casos, porque como decíamos al principio, y lastimosamente, la mayoría de los casos que nos tocó analizar en la escena del crimen tienen, si no es el 90% más, a mujeres como víctimas de sus parejas. Vamos al último corte y enseguida volvemos con el cierre. Muchas gracias por compartir con nosotros el caso de Sabrina Brauer. No se olvide que los sábados al mediodía volvemos a reiterar este capítulo. Gracias a los amigos también de Óptica Carrón sobre Cerro Coray Tacuarí por el excelente lente que me acompaña siempre de la marca Traffic. Buenas noches y que disfruten.